Listo. El Señor Jesús les bendiga. Buenos días a todos. Hermana Jensi, hermana Claudia, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Luisa. ¿Cómo están ustedes? Amén, Dios les bendiga. Bien, gracias a Dios. Bien, ¿ustedes cómo amanecieron hoy? Muy bien, gracias a Dios, con toda la energía. Ustedes también, ¿cierto? Amén, sí. Bueno. Queridos hermanos, amigos, nuevamente estamos acá con ustedes. Sin más, queremos darles las gracias por este espacio que nos permiten tener con ustedes, por llegar a sus casas, llegar a sus vidas, por hablar de cosas interesantes a la luz de la palabra. La semana que inicia, esta semana, vamos a estar tocando unos temas realmente interesantes a solicitud de algunas personas que nos han escrito a nuestro correo electrónico. Vamos a estar hablando en el transcurso de toda la semana de la autoestima y el día de hoy, pues en vista de la necesidad que hemos recibido en el correo electrónico, vamos a estar hablando de la personalidad, lo que es el temperamento y el carácter. Y quiero pues citarles o hacer memoria del cronograma que vamos a desarrollar en la semana para que ustedes estén muy atentos y se conecten. Y la idea es que sigan cada día pues las charlas que tenemos con ustedes. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a estar hablando un poquito acerca de la personalidad. Mañana vamos a hablar lo que es la búsqueda de la aceptación. El miércoles, la necesidad de la aprobación. El jueves, cómo debemos ver a las personas tóxicas. Y el viernes vamos a cerrar en cómo debemos comportarnos con las personas tóxicas. Cabe aclarar o mencionar que todos estos temas van desde una perspectiva psicológica y naturalmente desde la perspectiva pues bíblica. Entonces les recordamos que se suscriban, que estén muy pendientes, cualquier comentario, cualquier duda que tengan, cualquier solicitud, acá estamos nosotras pues para resolverlo. Si en dado caso no podemos, pues buscaremos ayuda con alguna persona que nos pueda orientar. La idea es que todas las dudas o inquietudes que tengamos pues puedan ser disipadas pues en este tiempo. Sin más, pues quiero darles el paso a mi hermana Jensi y a mi hermana Claudia para que el día de hoy nos orienten y nos hablen un poquito de la personalidad. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias Luisa. Efectivamente, a raíz de las sugerencias o preguntas que nos han llegado, nos es necesario tratar hoy el tema acerca de la personalidad. ¿Por qué de la personalidad? Porque vamos a hablar acerca de comportamientos puntuales del ser humano, por eso es necesario referirnos a la personalidad como base para poder tratar los temas que se van a desarrollar esta semana. Es necesario indicar que el concepto personalidad surge como en la antigüedad al referirse a las máscaras que usaban los actores pues en el teatro. Entonces esto comenzó a mostrar que las personas tienen diferentes roles en la sociedad y que efectivamente cada uno es diferente. Entonces de ahí se atañe el término personalidad al individuo o a la persona y posteriormente lo adopta la psicología. Debemos comprender que el término de personalidad es un constructo o un término netamente psicológico que hace referencia al conjunto de las características psíquicas de una persona. Esas características son un patrón que se determina en cada uno, que está conformado por actitudes, pensamientos, sentimientos, comportamientos. Estas características, insisto, son particulares, son individuales en cada uno. Estas características hacen que sea un patrón que perdure en el tiempo y que sea persistente, lo cual permite que la conducta en alguna manera pueda ser predecible. Por eso, la psicología como tal toma este elemento para poder medir el comportamiento de las personas o determinar un poco su conducta. De acuerdo. Entonces, a raíz o con lo que, en base a lo que dice la hermana Jensi, podemos hablar que diversas corrientes de la psicología explican que la formación de la personalidad, de la formación de nuestra personalidad, se da por la mezcla de dos factores principales y muy importantes. Y uno es el biológico o genético, lo que heredamos, y dos son los contextos del entorno, es decir, todas las experiencias que nosotros podemos tener.
El primer factor, el biológico genético, hace referencia a los factores hereditarios internos que inciden en la respuesta conductual de una persona y que por ende se van convirtiendo en unos rasgos de personalidad. Son cosas que permanecen directamente con nosotros o muchas veces pueden ser modificables. Y el segundo factor hace referencia a la interacción con el contexto. Les explicaba que directamente con la experiencia o con lo que vivimos a diario. Entonces, este segundo se basa en las relaciones que tenemos con los demás y toda la información que recibimos del medio o del mundo o del ambiente que nos rodea a lo largo de nuestra vida. Es importante resaltar que en este aspecto juega mucho lo que es nuestro pasado y nuestro presente. De allí surge la explicación teórica de dos conceptos, por lo cual se ha venido relacionando directamente con la personalidad y son fundamentales. Y estamos hablando del temperamento y del carácter, ¿de acuerdo? Entonces vamos a explicar estos dos términos un poco mejor. Basada en un artículo de un psicólogo investigador que ha creado los dos test de personalidad más usados, vamos a hacer la explicación. Entonces él nos dice que el temperamento se ha definido clásicamente como la predisposición emocional congénita de la manera básica como el individuo se enfrenta y reacciona ante una determinada situación. Y es decir, que en otras palabras, forma la tendencia innata del individuo a reaccionar de cierto modo ante su contexto o ante su ambiente. Dice que se trata de diferencias naturales y reconocibles desde el momento del nacimiento, es decir, que el temperamento es algo que nosotros heredamos. ¿Listo? Entonces, el temperamento es el estilo conductual o la reactividad emocional que manifestamos cuando interactuamos en un ambiente. El temperamento es la cualidad básica que un individuo tiene y se enfrenta en una situación determinada. Es un instinto codificado que ya traemos y que hace que directamente seamos diferentes o nos parezcamos en algo con algún familiar o con nuestros padres. Según las longitudes que él explica dentro de su artículo, nos dice que un niño de fácil llevar, porque a veces sabemos que hay niños que son un poco más difíciles o sí, y son directamente conductas que han venido adaptando, nos dice que un niño fácil de llevar puede ser tranquilo, adaptable y rítmico, pero dice que un niño que no es muy fácil de llevar puede ser con un humor negativo y dificultades adaptativas, pero esto es lo que él va aprendiendo o lo que va heredando a medida de su crecimiento. Es importante entonces resaltar que el temperamento forma parte de algo que heredamos y el carácter forma parte del mismo proceso de aprendizaje. Entonces, el carácter es fruto de la experiencia presentada y el modo en que el individuo interpreta las respuestas a los estímulos intrapsíquicos o a los provenientes del medio que lo rodea. Es importante entonces aclarar que el carácter es difícilmente heredado y está influenciado por el aprendizaje sociocultural y por la experiencia. Pero el carácter también tiene la capacidad de modificar el temperamento, permitiendo que el individuo aproveche lo útil y amortigüe todas esas tendencias biológicas o los instintos menos deseables que heredamos con los que uno reacciona, o sea, los disminuye. Entonces es algo que se puede ir modificando y es algo en lo que podemos ir trabajando. El temperamento está formado por las respuestas asociativas de tipo automático de nuestras emociones básicas que los vamos originando o que se van creando mediante nuestro desarrollo y es ahí donde desarrollamos hábitos y habilidades. En cambio, el carácter se describe como los conceptos de autocuidado y autovigilancia que intervienen en nuestra actividad humana de tipo voluntario y que persuaden nuestras actitudes. Es decir, entonces, clarísimo que el temperamento fue algo que heredamos y el carácter fue algo que se fue formando. ¿Que se pueden modificar? Sí se pueden modificar. ¿Que se pueden mejorar? Claro que se pueden mejorar. Entonces vamos a dar un ejemplo bíblico con la hermana Jensi y continuamos. Ok, muchas gracias. Con relación a qué dice la Biblia respecto a nuestro temperamento y a nuestro carácter, antes de pasar a los ejemplos, podemos ver que algunos de los discípulos, o todos los discípulos que se acercaron al Señor Jesús, tenían diferentes temperamentos. Hablamos de un Pedro que era un poco flemático, sanguíneo, ¿no?
y de este tipo de temperamentos que no se veían. Un Juan que era todo lo contrario, una persona emocional, tranquila. Esos son los temperamentos a los que hace referencia la hermana Claudia, esas formas en las que nosotros podemos reaccionar y como lo decía anteriormente, esas son las cosas que heredamos. Por otra parte, es importante tener en cuenta varios aspectos con relación a nuestro carácter y nuestra personalidad. Como lo decía mi hermana Luisa, nosotros traemos estos temas a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? Primero nos dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto lo encontramos en Génesis 1:27. Esto implica que necesariamente nosotros sí heredamos una esencia de Dios en nuestra vida, una esencia de sus características en nuestra personalidad y en nuestro carácter. ¿Qué ocurrió con la caída? Evidentemente nosotros perdimos esa similitud y se rompió una relación y nosotros pasamos a ser automáticamente gobernados por la carne. Eso que implica que nuestro comportamiento y nuestro temperamento cambia y ya va a ser un poco más instintivo, menos espiritual. ¿Esto a qué nos lleva? El libro de Gálatas en el capítulo 5 nos habla acerca del comportamiento de las acciones que tienen las personas que son gobernadas por la carne. Nos habla pues que tienen obras que son necesariamente diferentes. En estos casos habla de la ira, de la maledicencia, habla de los homicidios, bueno, de una cantidad de cosas que surgen como reacción de estar gobernados por la carne. Asimismo, la Biblia nos presenta o nos manifiesta que y como lo dijo la hermana Claudia, la personalidad está compuesta por dos cosas, un aspecto que heredamos y otro que modificamos. Pero la palabra del Señor nos enseña que su poder puede cambiarlo todo. Podemos ser nuevas criaturas en Él. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, hay un ejemplo muy bonito en Primera de Samuel 9:6. Allí Saúl tiene su primer encuentro con el profeta Samuel y él le dice que él va a ser cambiado, que va a ser convertido. La Biblia me dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro, no, en otro hombre. Y el verso 9 me dice, aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hizo un nuevo hombre. Saúl fue transformado por el Señor. Asimismo, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos textos que nos instan a llevar un proceso para ser nuevas criaturas. Nos enseñan a arrepentirnos de nuestros pecados para morir a esa naturaleza humana. Nos enseñan a bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados como señal de sepultura a esa naturaleza carnal que tenemos. Y asimismo nos enseña la recepción del Espíritu Santo como un nuevo nacimiento en el Espíritu. Es decir, a partir de ese momento nuestra vida debe ser gobernada por el Espíritu y la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17 me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros al tener un nuevo nacimiento estamos renunciando a todo lo que ha formado parte de nuestra vida y el Señor toma el control y nos hace nuevas criaturas. De acuerdo, entonces es súper importante resaltar, nosotros los cristianos siempre decimos somos hijos de Dios, siempre hemos manejado esa frase y no lo creemos, nosotros realmente creemos que somos sus hijos. Y usted, amigo, tal vez si no lo ha experimentado en el momento en que usted dé ese paso de fe, usted va a sentir eso y usted va a tener la plena convicción de que es hijo de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros heredamos su temperamento. Amén. Y si nosotros hemos tomado malos hábitos con el carácter, nosotros tenemos la opción de modificarlos. En Cristo podemos deshacernos del viejo hombre, es decir, que en el Señor tenemos la oportunidad de reconstruir por completo nuestra personalidad. La Biblia dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que a los que creen en su nombre, es para ellos esta facultad, este privilegio. A los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando accedemos a ese nuevo nacimiento, cuando accedemos a esa nueva vida, ya no es la sangre ni la carne la que están manifestadas en nosotros, ni la que corren por nosotros. Es decir, la herencia genética que nosotros tenemos en nuestro ser, dentro de nosotros, es una herencia celestial.
es una herencia que viene de parte de Dios, es un carácter de Cristo. Entonces, una vez hemos nacido de nuevo, nuestro comportamiento pasa a ser gobernado por el Espíritu Santo, tal como se observa en Gálatas 5, 22, 26, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces es importante que hemos estado aprendiendo cosas que son del mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces es importante ir limpiando, ir sacando, ir teniendo la convicción en nuestra mente de que pertenecemos a una patria celestial, y es de allí de donde venimos nosotros, y es de allí de donde vienen todas nuestras herencias genéticas. Una vez identificamos cómo Dios cómo Dios nos está dando el paso para continuar, o hizo todas las cosas, nosotros logramos entender que lo que debemos aprender es directamente del Señor. Y la palabra del Señor nos insta a ser como Él es, como Él actúa. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y no nos presenten, es importante resaltar que no nos presentan, o la Biblia no nos está describiendo un Dios con un temperamento fuerte. Yo no estoy diciendo que el Señor en algún momento no se enojó, claro que sí, pero Él tenía claro cuál era la lección que quería dejarnos. Él tenía claro qué era lo que nosotros queríamos que aprendiéramos. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ya ahí hemos entendido parte de lo que el Señor nos quiso dejar. Pero hasta que todos lleguemos a la plenitud, ya tendríamos que entrar a ver una instrucción de la palabra en relación a todo nuestro comportamiento, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, sin olvidar que el Señor puede hacer el cambio que nosotros estemos necesitando, sin olvidar que Él puede modificar cualquier cosa. Siendo hijos de Dios, hemos heredado su temperamento y hemos de aprender su carácter. Por ende podemos ceñirnos a quien nos ha dado la victoria y a quien sobre todas las cosas nos ha enseñado cómo actuar y nos ha enseñado cómo hacer las cosas. La Biblia habla en muchas ocasiones de que somos imitadores, de que debemos comportarnos como Él se comportó. Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Somos creados por Dios, por cual heredamos su temperamento. No heredamos un temperamento humano, oramos un temperamento celestial. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Salmo 119:73 dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprender tus mandamientos. Debemos aprender de Dios el carácter. Lo que leemos en su palabra sobre él, lo que Él hizo, eso debemos hacer. Y así debemos actuar, no del carácter del mundo, de la sociedad o de las experiencias que nos ha tocado vivir en la vida. Eso no es el carácter que debemos adoptar. El carácter que debemos adoptar es un carácter celestial, es algo que el Señor nos dejó. Amén. Quiero darle paso también a nuestra hermana Luisa si tiene algo para decir. Amén. Bueno, realmente creo que hay un texto que me gusta mucho y realmente cada vez que estoy en oración lo cito porque, como dijeron mis hermanas, hay varios aspectos que atañen a la definición o concepto de la personalidad, ya sea según la psicología o desde la luz de la palabra de Dios. Pero así como David en su momento le dijo al Señor, examíname, conoce tú mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve que si en mí hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Realmente podemos buscar conceptos y definiciones en muchos lugares y podemos consultar a muchas personas, pero realmente yo creo que el Señor es bueno
con nosotros y, y como decía la hermana Jensi, soy fiel testimonio y creo fielmente a esa parte de la palabra de Dios, sin descatimar o ¿sí? No tener como importancia lo demás, pero el Señor realmente hace nuevas todas las cosas, todas Amén. las cosas. Nosotros como seres humanos somos imperfectos. Si uno ha cometido alguna falla o ha hecho algo que no está bien, que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo nací con esta manera de pensar? O bueno, X, Y, cualquier cosa. Pero le podemos decir al Señor que nos cambie y que Él examine nuestro corazón, nuestro sentir, lo más profundo que nosotros tenemos, y Él nos va a guiar por el camino de santidad, por el camino de la eternidad. Entonces, en manos del Señor están nuestros días y si nosotros nos acercamos de manera genuina y confiando que Él lo va a hacer, Él lo hará. Para el Señor nada es imposible. Para el Señor nada es imposible. Creo que contextualizando, aunque fue muy, muy puntual el concepto y el tema, la invitación es que busquemos del Señor, que el Señor Amén. nos ayuda a ser mejores cada día. Amén. Sí, y efectivamente a reformar nuestra personalidad o las creencias que tenemos hasta el momento, reformarlas en el Señor, porque la invitación es ser imitadores de Él, ser como Él fue, recuperar esa esencia que perdimos a raíz del pecado, pero llegar a la plenitud de Él. Entonces, y esto para traer a colación que no importa el vacío que haya en tu vida, no importa lo que hayas heredado de tus padres, ni importa lo que hayas vivido hasta hoy, las cosas que puedan estar influenciando de manera negativa tu personalidad. Todas Amén. las cosas de ser nuevas en el Señor, y esa es la invitación que tenemos el día de hoy. Debemos de apartar de nuestra mente el concepto que tenemos de así soy. Esto es el fruto de experiencias diferentes que pueden ser de verdad muy traumáticas, que te han causado muchísimo daño, pero el Señor puede hacer las cosas todas nuevas y puede transformar. Puede cambiar hábitos, puede cambiar comportamientos, puede cambiar sentimientos, puede cambiar uno el corazón por completo como lo hizo con Saúl. Entonces esa es la invitación el día de hoy. Hay que quitar y apartar de pronto de nosotros el concepto que tenemos ya preconcebido de que así somos y así nacimos. El Señor nos puede transformar. Amén. Amén, así es. Amén. Esa es la esperanza que tenemos, amén, que el Señor Amén. puede hacer cualquier cosa nueva otra vez y no importa lo que hayamos vivido hasta el momento, el Señor puede volver a restaurar todo eso que hemos tal vez perdido o aprendido que no está bien. Amén. Amén. Entonces, creo que, querido amigo, querido hermano, ese es bueno, la idea o el mensaje que queremos que llegue a sus vidas, sin importar, y es importante lo que dice la hermana Jensi, sin importar las experiencias que hayamos tenido, el Señor nos sana desde lo más profundo y puede quitar cualquier raíz de amargura o cualquier situación que nos haya obligado por situaciones ajenas a cambiar nuestra personalidad, porque pasa. Pero Amén. entonces, la invitación ahora es a que nos presentemos delante del Señor y que le podamos decir, examina nuestra conciencia, nuestros pensamientos, es más, las cosas que ni siquiera nosotros tenemos presentes, porque hay muchas veces y meditaba en estos días, muchas veces que uno se levanta y uno ni siquiera sabe cómo se siente, pero el Señor nos conoce de una manera tan plena que cuando nosotros presentamos ante nuestro corazón, Él es justo. Entonces, quiero que cierre sus ojos donde usted se encuentra, abra su corazón, eh, hable con Dios. Hablar con el Señor es como cuando usted se sienta con su mejor amigo a exponerle todo lo que usted tiene, todas las cosas que no a cualquier persona le puede decir. El Señor Jesús está presto a escucharnos. Creo que no nos cansaremos de decirlo, porque más de que de tomar palabra de Dios, somos fieles testimonios porque para mí esa es pues la mejor manera de hablarle a una persona, ¿sí?
desde nuestros testimonios y sabemos y confiamos plenamente que si entregamos nuestro corazón al Señor, Él es bueno con nosotros. Entonces, quiero invitarlo a que cierre sus ojos, a que abra su corazón y que en su mente eleve una oración, sea sincero con el Señor y le pida que Él sea ayudándonos a todos nosotros. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a elevar esta oración. Amén. Amén. Señor Jesús, bendito Señor, Dios, Padre la celestial, gloria. estamos Gracias, Señor, delante de tu Dios, presencia, bueno. Señor Jesús. Oh, Colocando bendito en tus Dios, manos, porque Dios tú mío, cada una conoces, de las Señor, personas que nuestras están escuchando, lo más Señor. Tú profundo, sabes, Señor, que quizás nuestros corazones han sido lastimados por por tu acciones de bondad, otros Señor, hombres, porque tú Señor. eres Tú bueno, sabes tú que nos quizás cambias, tú tenemos un nos linaje renuevas. y una generación pecaminosa, gracias, tu Padre predecesor, Señor. Santo, Sabes, Dios mío, que quizás las pautas de Oh, crianza que bendito recibimos, Dios mío, hacen es de porque tú nosotros un puedes comportamiento que no es cambiarnos, adecuado, porque tú Señor Jesús. puedes, Señor, Sabes hacer que de algo pronto hay nuevo. vacíos en Oh, nuestra vida, que nuestra autoestima no está en el confiamos nivel que en ti, debe creemos estar, en ti. Señor. Sabes, Dios mío, que Tantas quizás hemos formado personas, autoconceptos Gracias, negativos de Padre lo que somos, Santo, Señor. gente Pero yo que te quiere pido, nuestro tu Señor, que corazón. fidelidad. redargullas cada corazón, Señor, que Oh, traigas bendito convencimiento a Gracias, Dios, cada Dios, porque eres tú persona, quien Señor hace todo Jesucristo, nuevo que y podamos cada comprender, cosa Señor, que surgirá. tú eres nuestro restaurando, Padre, que sanando, nos has hecho guiando, hijos de Señor Dios, Señor Jesucristo. Jesús, que tu Oh, Gracias, bendito Padre naturaleza Dios, puede Santo, estar en nosotros, santo Señor eres, Señor Jesucristo, Jesús. y que en tú tu puedes Oh, nombre, cambiar nuestra Padre, vida, puedes podemos ser sanar lo que ha nuevos, ocurrido hasta Señor. oh, acá, puedes bendito Podemos hacernos Dios, volver a diferentes, empezar. Señor, y ese eres viejo digno hombre de las puede quedar glorias, atrás. Señor. Señor Jesús, pido Purifica, Señor, restauración para nuestros cada corazones, persona, Señor, pido nuestras mentes. restauración, Señor Sánanos, Señor Jesús, pido, Dios Jesucristo. mío, que tu palabra quede Sánanos, Señor sembrada, Jesús. Señor Jesús, en Oh, cada corazón, bendito Señor Dios, Santo Jesús. Dios bendito Oh, Jesucristo, Dios Todopoderoso, mío, bendito en el Jesús. en nombre el de nombre Jesús, en el En el nombre de poderoso. nombre de Jesús. Amén Jesús. y amén. 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 Entonces, sin más, recordándoles que el día de mañana tenemos un tema muy importante. Sé que va a ser de interés para todos. En búsqueda de la aceptación. Igual, desde una perspectiva psicológica y desde la luz de la palabra de Dios, recordándoles que si a raíz de este tema o de los que hemos tratado tienen dudas, inquietudes, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico ipuicprimaveranorte@gmail.com. Y pues nada, aquí estamos atentas a las sugerencias o los comentarios que tengan. Que el Señor Jesús les bendiga y que esta semana sea excelente para todos ustedes y sus familias. Dios los bendiga. Amén. Dios les Amén, Dios bendiga. les bendiga.